Este sermón fue predicado el 22 de febrero de 2026 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Cuaresma 2026, la tentación de Jesús en el desierto, basado en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Para esta ocasión, una de las lecturas es el texto de Mateo capítulo 4 sobre la tentación de Jesús en el desierto. Leo para ustedes. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches sintió hambre. Y el tentador se acercó a él y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le respondió: También está escrito, no temerás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. El cuarto capítulo de Mateo narra el comienzo del ministerio público de Jesús y comienza con la conocida escena de la tentación de Satanás a nuestro Señor en el desierto. Desde el principio, seamos claros, Satanás no es un mito de cuentos infantiles, no es una figura con cuernos y cola que revuelve las hojas del infierno con una horca. No es un personaje ficticio, una metáfora del mal. Es un ángel caído, una figura espiritual como los demonios y completamente real. Fue a través de su tentación que el pecado entró al mundo. Fue él quien atormentó a Job. La Biblia lo llama el asesino, el mentiroso, león rugiente. Durante miles de años se ha dedicado a la obra de destruir las almas humanas. No dudó en tentar al mismísimo Hijo de Dios. Este es nuestro verdadero enemigo. No luchamos contra sangre y carne, sino contra los poderes sobrenaturales de las tinieblas. No luchamos contra la gente, sino por la gente. Nuestro adversario es espiritual. Dado que esto está claro, consideremos qué evento procede a la tentación. Es el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, es decir, inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, cuando el Espíritu Santo reposó sobre él, cuando el Padre Celestial expresó su deleite en su Hijo, el Espíritu Santo lo condujo al desierto donde el diablo lo esperaba para tentarlo. El primer versículo es muy doloroso y a la vez claro. El Espíritu lo llevó a ser tentado. El griego usa un infinitivo aquí que expresa propósito. No es solo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto por alguna otra razón y que el diablo estuviera allí. El Espíritu llevó a Jesús al desierto precisamente con este propósito, para ser tentado, pero no por el Espíritu, sino por el Padre, sino por Satanás. Aquí, por supuesto, debemos preguntarnos cómo es. ¿Dios tienta o no? ¿Nos lleva a tentación o no? ¿Expone a sus hijos al peligro? ¿Tiene Dios un lado oscuro? ¿Busca razones para enviarnos al infierno, creando estos problemas cuando nos surgen por sí solos? ¿Cómo debemos entender esto? Después de todo, en el Padre Nuestro, oramos para que nuestro Padre no nos deje caer en tentación y nos libre del mal. Santiago dice en su carta que nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios es completamente bueno y por lo tanto no puede ni quiere tentarnos a pecar. La respuesta es que la palabra tentar puede tener más de un significado. Por un lado, Dios no tienta a nadie porque no desea que hagamos el mal. No nos tienta como lo hace el diablo. El diablo nos tienta con la esperanza específica de que nos rebelemos contra Dios. Nos tienta porque quiere que pequemos. Intenta, nos seduce para que hagamos el mal, porque desde el principio es mentiroso y asesino. Dios no hace esto. De esto habla Santiago. Dios puede poner el diablo en nuestro camino, puede enviarnos al desierto donde el diablo nos espera para atacarnos, pero lo más importante, no lo pone en nuestro camino para hacernos caer.
En un pasaje muy relevante para nuestro texto, Moisés llama al pueblo de Israel a recordar que Dios los guió por el desierto durante 40 años para humillarlos, para probarlos y para saber lo que había en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos de Deuteronomio 8:2. Por lo tanto, Dios no nos prueba mediante pruebas cuando nos quita de las manos los apoyos en los que confiamos. A veces nos lleva al desierto para que se revelen cosas ocultas en nuestro corazón, para que podamos ver por nosotros mismos en quién confiamos. Dios nos prueba al perder nuestro trabajo o incluso quitárnoslos. Nos prueba a través de los desafíos de nuestros hijos, nos prueba en nuestro matrimonio, nos prueba al hacernos esperar por las cosas que deseamos mucho más tiempo del que quisiéramos. ¿Por qué el desierto? Bien, pero entonces, ¿por qué el Espíritu envía a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Por qué? La respuesta es esta: Jesús va al desierto para revivir la historia de Israel y así demostrar que Él es un hijo fiel y justo. Mateo narra la vida terrenal de Jesús, revelando en él la historia de Israel, su huida de un tirano sanguinario, su salida de Egipto, su cruce del río y finalmente su bautismo. Jesús es un Moisés superior al explicar la ley en el Sermón del Monte. Es un Salomón superior al enseñar en parábolas. Es un Elías superior al advertir a los gobernantes del pueblo. Es un Jeremías superior al llorar por Jerusalén. Lea el Evangelio de Mateo como la historia de Israel narrada en la vida de Jesús. Jesús resume toda la historia de Israel, pero revierte sus fracasos. La historia de la tentación de Jesús en el desierto forma parte de esta narrativa. Jesús acaba de cruzar las aguas del Jordán e inmediatamente después se adentra en el desierto durante 40 días. Dios guió al pueblo de Israel de la misma manera a través de las aguas del Mar Rojo hacia el desierto, donde fueron probados durante 40 años. La diferencia radica en que Jesús sobrevivió a esta prueba. Pero Jesús no solo es el fiel Israel, también es el nuevo y fiel Adán, que se niega a comer del fruto prohibido y a usurpar el poder. Así Jesús en el desierto hace lo que Adán debió haber hecho en el jardín, donde fracasó. Jesús comienza así su misión de revertir la maldición que trajo el pecado de Adán y comienza desde un lugar opuesto al de Adán. Adán fue tentado junto con Eva en el jardín. Jesús es tentado en el desierto. Adán fue tentado en medio de un mundo amigable, animales amigables y armonía. Jesús es tentado en medio de animales salvajes y la ausencia de vida. Pero a diferencia de Adán, Jesús no escucha a Satanás ni sigue sus indicaciones, sino que lo reprende. A diferencia del primer Adán, Jesús ayuna. Adán no ayunó. Busca el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Jesús revierte esta maldición mediante el ayuno. Este camino de Jesús, desde la gloria de Dios, revelada en el bautismo hasta la tentación en el desierto, es una acción divina frecuente en la Biblia y en la vida de sus hijos. Así que aprendamos que los momentos de prueba vienen inmediatamente después de una bendición, un regalo de Dios que hemos recibido. Dios creó a Adán, le dio vida, un jardín y una novia. Luego trajo una serpiente a la puerta del jardín para probar a su hijo, a quien le había dado la vida. Dios sacó a los israelitas de Egipto e inmediatamente fueron visitados por los amalecitas y enfrentaron el hambre, la sed y otros peligros del desierto. Dios conduce a Jesús a través de las aguas del Jordán, lo lleva del Espíritu y luego lo envía a probarlo. Así obró el Padre con su hijo Adán, con su hijo Israel y con su hijo Jesús. Así obra con todos sus hijos. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos da su Espíritu. Y luego el Espíritu nos conduce a lugares de prueba y adversidad. No sé ustedes, pero en mi vida aparecieron poco después de mi conversión. Pero lo importante es que estas pruebas son una bendición, no una manifestación del juicio o castigo.
De esta manera nuestro Padre nos guía hacia la madurez, colocando demonios y Satanás, acusadores y peligros en nuestro camino. Sin estas pruebas y adversarios, seríamos como niños en la fe, vacilando y sacudidos por cada ráfaga de adversidad. Dios nos conduce al desierto, pero no nos tienta a pecar. Su intención es fortalecer nuestras manos para luchar, para que crezcamos en la fe y la esperanza de Dios. Dios guió a José al pozo, a Jeremías al pozo fangoso, a Daniel al foso de los leones, a David al exilio. Estos fueron sus desiertos y seguramente tú también estás pasando. Dios nos expone a 1, 2, 3 pruebas para que estemos preparados para pruebas mayores, batallas más feroces. Por lo tanto, no nos sorprendamos cuando lleguen las tentaciones. Ningún discípulo está por encima de su maestro, ni Satanás ha venido a Cristo, vendrá a ti. Cuando lleguen las tentaciones, no dejes que te desanimen, no te culpes, no te desanimes, no dejes que destruya tu consuelo y tu paz. Experimentar tentaciones no es pecado. Además, experimentar tentaciones es una prueba de que estás librando una batalla espiritual. Dios no tienta, pero permite tentaciones, pero nunca más allá de nuestra fuerza. Y cuando pases por diversas pruebas, recuerda que eres el taller del Espíritu Santo, a quien Dios quiere testificar para moldearlo como si fuera arcilla en una hermosa vajilla. La travesía por el desierto significa que Dios te ha reconocido como hijo, hija, no como esclavo. Y ha llegado el momento de una prueba, no solo una, sino otra y otra, porque el desierto no fue la única prueba de fe para Jesús. Cuando camines por el desierto en tu vida, mira al Hijo fiel Jesús, quien salió victorioso. Y no digas, pero Él es Dios, fue más fácil para Él. No solo era humano y experimentó lo que nosotros experimentamos, sed, hambre, calor, pero perseveró. Hemos descrito 3 tentaciones de Satanás. En cada una de ellas, observa que Satanás conoce y cita las Sagradas Escrituras. En su audacia, usa la misma palabra de Dios para engañar al Hijo de Dios. Por lo tanto, ten cuidado con los engañadores y maestros perversos que, sacando versículos bíblicos del contexto, te incitan a seguir prácticas y enseñanzas extrañas. Hay quienes en nombre de Dios incitan a las personas a abandonar sus familias, trabajos e iglesias para unirse a sus grupos y subquisios, y citan la Biblia para lograr sus objetivos. Esto es sectarismo. Para defendernos de esto debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo? Conocía la palabra de Dios y apeló a su verdadero significado. Jesús no dijo, dejen la Biblia en paz, no citen las Escrituras aquí, porque cada uno puede entenderlas de maneras diferentes. No, cito la palabra de Dios mismo, pero señalo su uso apropiado. La palabra de Dios es nuestra arma espiritual. 3 veces nuestro Señor respondió, escrita está. La palabra es la espada del Espíritu Santo y seremos débiles si no la usamos. Si no dedicas tiempo a diario a la palabra de Dios, realmente hay algo de qué preocuparse. El contenido bíblico no se trata solo de la iglesia, los sermones y las lecturas. Se trata de la lectura constante, regular y diaria de la palabra. Así que, si queremos perseverar en medio de la tentación y el engaño, no podemos tomar atajos, caer en la pereza y decir, ya que Satanás cita la Biblia para sus propios fines y mucha gente lo hace, entonces me alegraré de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús no hizo esto, los apóstoles tampoco, más bien. Señalaron a Cristo revelando en las Escrituras y explicaron cómo toda la Escritura habla de Él. Es fácil engañar a quienes no están familiarizados con las Escrituras. Es difícil engañar a quien conoce la Biblia. Por supuesto, se puede conocer intelectualmente las Escrituras sin conocer a Cristo. Pero no se puede conocer a Jesús sin conocer las Escrituras. San Jerónimo dijo lo siguiente, desconocer las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Así que tenemos 3 tentaciones.
son las mismas que ocurren en el mismo orden que las tentaciones que enfrentó Israel al salir de Egipto en busca de la liberación. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se adentraron inmediatamente en el desierto y se dieron cuenta de que no tenían ni agua ni pan. Comenzaron a murmurar contra Moisés y el Señor, diciendo que la única agua que tenían era amarga. Entonces Dios les dio agua dulce, Éxodo 15 del 23 al 25. Se quejaron de la falta de pan, pero Dios les envió pan del cielo. Y Jesús, en respuesta a Satanás, cita aquí un pasaje de Deuteronomio 8 del 1 al 4. Él los humilló y los hizo morir de hambre, pero también los alimentó con maná, que ni ustedes ni sus padres conocieron, para hacerles saber que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Los israelitas debían aprender a confiar en Dios para obtener pan, no murmurar contra Él. Debían confiar en que, independientemente de que los guiara Dios en cada momento, Él obrara para su bien y les hacía el bien. Luego viene la segunda prueba, probar a Dios. Apenas Israel recibió el pan del cielo y las codornices como alimento, se encontraron nuevamente faltos de alimento. Volvieron a murmurar contra Moisés y el Señor, pero esta vez el pecado de murmurar añadieron el de tentar al Señor. Éxodo 17:7 dice: y llamó a aquel lugar Mashash y Meriba, porque ahí riñeron los hijos de Israel y tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Los israelitas eran como un ateo que invocan a Dios para que envíe un rayo o realice un milagro ante sus ojos. Si sabemos que nos guiaste a través del mar, nos diste agua, maná y codornices, pero por desgracia debes someterte a otra verificación antes de que creamos que estás con nosotros. Demuestra tu presencia una vez más. Jesús responde a la tentación del diablo con palabras de las Sagradas Escrituras refiriéndose a este mismo incidente. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masha. Deuteronomio 6:17. La tercera tentación de Satanás es la promesa de renunciar a los reinos de la tierra a cambio de adoración. Esto también alude a la peregrinación de Israel por el desierto. Mientras Israel esperaba al pie del monte Sinaí la aparición de Moisés, construyeron un becerro de oro al pie de la montaña y se postraron para adorarlo. Así añadieron otro pecado, esta vez la idolatría, postrándose ante el becerro de oro. Jesús responde a la tentación de adorar a Satanás con palabras de las Escrituras nuevamente. Temerás al Señor tu Dios y a Él servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de otros dioses, en pos de los dioses de las naciones que te rodean. Deuteronomio 6 del 3 al 14. Israel codiciaba el pan y murmuraba contra el Señor. Israel puso a prueba a Yahvé en Mashash y Meriba. Israel recurrió a la adoración del becerro de oro, que era adoración idólatra, pero en realidad era un acto de Satanás. Jesús enfrenta estas tres situaciones en el mismo orden y Jesús supera estas tentaciones. Confía en Dios para obtener el pan, se niega a ponerlo a prueba y no sucumbe a la idolatría. Él es el Israel verdadero y fiel, que deshace los pecados del pueblo, del primer Israel. Este ayuno de 40 días del Señor Jesús indica que Jesús no solo es Israel, sino también el nuevo Moisés. Moisés también ayunó durante 40 días antes de recibir las tablas de los mandamientos, después de lo cual intercedió por el Israel pecador. Deuteronomio 9 del 9, 11 y 18. Moisés hizo exactamente lo contrario de Israel. No codició el pan, no se quejó ni puso a prueba a Dios, no adoró al becerro, sino que lo destruyó. Él es fiel en situaciones donde Israel fue infiel. Jesús es el nuevo Moisés, cuya obediencia al Padre es una forma de intercesión, de interceder por su pueblo. La forma en que Jesús soportó triunfadamente las tentaciones del diablo deberían ser un ejemplo y un gran estímulo para nosotros mientras nos esforzamos por combatir las tentaciones de Satanás en nuestras propias vidas. A menudo somos tentados como Israel, como Jesús.
Seguimos fielmente a Jesús y entonces nos damos cuenta de que Él nos ha guiado al desierto, no al jardín. Quizás sentimos que nos ha metido en una trampa y somos tentados a vivir solo de pan, es decir, solo de alimento físico, descuidando el alimento del alma. Nos sentimos tentados a quejarnos de Dios cuando surge la adversidad y lo tentamos. Si realmente eres Dios, demuéstralo. Debes intervenir. Nos sentimos tentados a cuestionar su amor y cuidado por nosotros. Demuestra que lo eres y finalmente nos vemos tentados a abandonar a Jesús y adorar, a honrar a otros dioses. Con frecuencia nuestro propio ego, el dinero, los placeres, la gente, las drogas. A veces pensamos que cuando Dios nos lleva a desierto, no tenemos de qué servirle ni agradecerle, porque ¿qué placer hay en eso? Seguir a Jesús solo nos trae dificultades y dolor. Quizás otra vida sea mejor para nosotros. Aquí los israelitas pensaban que la vida en la esclavitud egipcia era mejor, porque al menos recibían comida del faraón para poder fabricar ladrillos. ¿Cómo podemos resistir estas tentaciones y tales pensamientos? El ejemplo de Jesús nos enseña que vencemos a Satanás no con simples citas, sino viviendo la palabra que sale de la boca de Dios, alimentándonos de ella con un hambre que supera el hambre del pan, alimento que no dura. Vencemos a Satanás confiando en Dios. Vencemos a Satanás adorando y sirviéndole solamente a Dios. Cuando hacemos esto, Satanás huye, como lo hizo aquí. Hacer la voluntad del Padre era más atractivo para Jesús que las ofertas de Satanás. Y esta fue la clave de la victoria. Su ansia para hacer la voluntad del Padre era más fuerte que su ansia por las cosas que este mundo ofrece. Y esto lo vemos a lo largo de la vida terrenal de Jesús cuando fue tentado. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Que desciendan ahora de la cruz y que creeremos en Él. Confío en Dios que lo libra ahora. Toda la vida de Jesús estuvo marcada por las tentaciones y las promesas de la gente, que Jesús superó por una razón. Amaba hacer la voluntad del Padre más que cualquier cosa que el mundo ofreciera. Ten un hambre de su pan, de su palabra, de su presencia, que supera el hambre por las cosas que traen las tentaciones del diablo. Como todo el Evangelio, la historia de la tentación de Jesús no es una historia de derrota, sino de victoria. La presencia de Jesús en el desierto no es el resultado de su extravío, es la guía liberada del Espíritu Santo. Jesús guardó el ayuno, de esta manera derrotó a Satanás y nos devolvió el derecho a regresar al jardín, restaurándonos la capacidad de participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el jardín del Edén, Adán sucumbió a la serpiente, la tentación de la bestia. El Señor Jesús, el nuevo Adán, destruyó la cabeza de la bestia, el diablo, en la cruz, restaurando así nuestro acceso a la presencia de Dios, a un banquete compartido con Él. Amén.